Hola, yo soy Karen de Studio 114 y nosotros estamos envueltos en todo lo que tiene que ver con el maquillaje permanente. Hay muchas tendencias por el momento que sacan una técnica del microblading, el combo brows, bueno, muchísimas técnicas que se están usando por el momento. Y pues si estás viendo este video es porque probablemente te interesa saber la diferencia de técnicas que se están usando ahorita en la vanguardia de la moda. Y también pues quiénes las que califican o no califican, porque hay veces que pues a mí me puede encantar tener una técnica microblading en mis cejas, pero no califico. A continuación te voy a explicar cuáles son las diferentes técnicas y quiénes son las que califican y no. A continuación empezaremos a hacer una lista, ¿sí? Poco a poco para que vayamos entendiendo la diferencia de una y otra. Bueno, por el momento estamos hablando ahorita principalmente del microblading. El microblading es una técnica que se asimilan o se asemejan pelitos con pintura a través de un inductor. Se deposita pintura en la piel y dura aproximadamente un año, donde se tiene que retocar a un año si quieres que se siga viendo muy bien en tu piel. Bueno, esa es, no todas califican. Las que califican son las que tienen pelito y simplemente quieren perfeccionar su ceja. Esa técnica no se les ve muy bien a gente como yo, que yo no tengo pelo o tengo muy poquito pelo y tenía un previo tatuaje. Yo usé los tatuajes desde hace 20 años porque más o menos tengo esos años en la industria. Entonces yo fui de las que usé las técnicas maquillaje permanente, el tatú clásico, la ceja bien marcada. Entonces yo no calificaba para un microblading, porque el microblading es ideal para la gente que no tiene tatú previo y que tiene poquito pelo. Y aunque sea poquito o tiene bastante, pero simplemente quiere perfeccionar su ceja y darle un look natural. No te queda maquillado como esto, te queda muy tenue, incluso hay veces que la gente ni se da cuenta que tú tienes un microblading. Entonces, como resumen, el microblading es para gente que quiere una ceja natural y tiene pelo y no tiene previo tatuaje. Ese es microblading, el número 1. A continuación te voy a explicar el número 2. El número 2 es el micro shading. El micro shading es para dar un aspecto más maquillaje, que sí estás queriéndolo tener un poco natural, pero que aún así te gusta rellenarlo con un poco de color. Ese es para darle nuevamente un aspecto más maquillaje, entre natural y maquillaje. ¿Ok? Eso lo podemos calificar la gente que tenemos un tatuaje previo, deslavado, no tan oscuro, donde ya están los tonos más o menos rojizos o rosaditos o grisosos, pero muy bajitos. En ese caso podemos usar el micro shading para que ocultemos el tatuaje anterior y para que podamos tener todavía la técnica del pelito a pelo, pero con un poco de sombreado en medio. ¿Para qué? Obviamente para que podamos ocultar lo viejo y para que se vea bien tapadito tu tatuaje previo y para que se siga viendo con tu técnica de microblading. Ese es micro shading. La mayoría calificamos para esa técnica. La segunda, esa es la segunda, perdón. La tercera de las que les voy a hablar es el combo brows. El combo brows, que es toda la parte de aquí, hasta esta parte de aquí, es prácticamente como un sombreado, como un tatuaje viejo, y solamente en la parte del comienzo se crean pelitos. A continuación también les voy a mostrar un ejemplo de lo que es el combo brows. Esta técnica es para aquella gente que le gusta verse más maquillada, que siempre quiere ver sus cejas en su punto, que quiere que todo se vea siempre bien maquilladito. Ese es el combo brows.
La última técnica de la que les voy a hablar es la cuarta en la lista, que esa técnica se llama Ombre Powder. Esa es una de mis favoritas. Yo no calificaba, obviamente, porque mi tatuaje previo todavía era muy marcado. Mi tatuaje previo era muy rojo, oscuro todavía. Entonces yo tampoco calificaba para esa técnica. Les voy a mostrar un ejemplo del ombre. Ahorita a continuación les voy a enseñar una foto de lo que es el ombre powder. Esa técnica se hace muy deslavada de esta parte. Es la última grita de la moda ahorita. Las chicas, antes no les interesaba a las más jóvenes todo lo que tenía que ver con maquillaje permanente, pero últimamente, wow, todo el mundo quiere saber del ombre powder, de todas las edades. Entonces, el ombre powder es la más ahorita en la tendencia, la que la gente pide más. ¿Por qué? Porque esa te ves siempre con tu ceja bien marcadita, deslavada de esta parte y más marcada en la parte de atrás. Eso lo que hace es verte maquillada siempre y como la moda, porque ahorita la moda está usando ceja deslavadita aquí y más marcada para acá. Y el efecto que te da es igual que un maquillaje cuando se lo hacen de diario. Entonces esas son las cuatro más nombradas, más en la tendencia. Otra vez se las nombro, es microblading, cejas que se aparenten con apariencia natural, micro shading, que es una ceja con técnica tridimensional, que es el pelito a pelo y con un poco de sombreado. Todas calificamos para esa. La tercera es la combo, que es pelito aquí y más marcado de esta parte. Otra vez es para verte bien maquillada. Y la cuarta, que es el ombre powder, deslavado en el comienzo y bien marcado en la parte de atrás. Esa también es para las que quieren verse bien maquilladas siempre. Entonces hay opciones para cualquiera que te decidas o la que quieras escoger. Y pues me ocurrió hacer este video para explicarles, porque hay tantos nombres y la gente luego me dice, ¿cuál es la diferencia entre microblading? ¿Cuál es la diferencia entre combo? Bueno, espero les sirva este video. Y pues estamos para servirles. Estudio 114. Gracias.